Cuando pienso en todo lo que Dios ha hecho en mi vida, me doy cuenta de que una de las lecciones más profundas y necesarias que he tenido que aprender es la paciencia. No fue en un solo día, ni en un solo momento, fue a través de pruebas, de esperas, de momentos en los que parecía que el cielo estaba en silencio. La paciencia no es algo que se recibe de manera mágica, es algo que se forma dentro de mí cuando decido confiar en Dios, aunque no vea todavía lo que me prometió. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10 versículo 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ese pasaje me recuerda que no basta con orar, no basta con creer, no basta con hacer la voluntad de Dios, sino que también necesito paciencia. Paciencia para esperar el tiempo perfecto de Dios, paciencia para no rendirme, paciencia para mantenerme firme cuando todo a mi alrededor me dice que nada va a cambiar. Hay una diferencia entre la fe y la paciencia. La fe cree en el momento, la fe se levanta y dice yo confío en el Señor ahora. Pero la paciencia me ayuda a sostener esa fe cuando el tiempo se alarga, cuando los días pasan, cuando los años pasan y parece que no hay respuesta. La paciencia es como la columna que sostiene la fe en medio del desierto. Sin paciencia mi fe se debilita, pero con paciencia mi fe se fortalece. Cuando miro la historia de Abraham, veo un hombre que recibió una promesa de Dios, pero que tuvo que esperar muchos años para verla cumplida. Dios le dijo que le daría un hijo, y ese hijo tardó en llegar. Pasaron días, pasaron meses, pasaron años, y en cada etapa Abraham tuvo que aprender lo que era la paciencia. No era solo creer que Dios podía hacerlo, sin esperar en él cuando nada parecía moverse. La paciencia no es pasividad, no es quedarse de brazos cruzados, es seguir confiando, es seguir adorando, es seguir caminando en obediencia, aunque no vea todavía el cumplimiento. Santiago capítulo 1 versículos 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí entiendo que la paciencia no es una debilidad, no es una pérdida de tiempo, no es un castigo. La paciencia es parte del proceso de perfección en mi vida. Cuando tengo paciencia, Dios está formando carácter en mí. Cuando tengo paciencia, estoy siendo moldeado para recibir algo mayor. La paciencia me prepara para manejar lo que Dios me quiere dar. Yo sé que en el mundo en el que vivimos todo lo queremos rápido. Queremos respuestas rápidas, queremos resultados inmediatos, queremos que las oraciones sean contestadas de un día para otro. Pero Dios trabaja de otra manera. Él no se mueve por la prisa del hombre, Él se mueve por su propósito eterno. Y muchas veces, el tiempo de espera no significa que Dios me haya olvidado, significa que me está preparando, significa que está alineando todo para que cuando la promesa llegue, yo esté listo para recibirla. Jesús mismo habló de la paciencia. En Lucas capítulo 21 versículo 19 dijo, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es decir, que no es solo una virtud opcional, es una herramienta para salvar mi vida espiritual. Cuando yo aprendo a esperar, cuando no me desespero, cuando sigo confiando en medio del silencio, estoy salvando mi alma del desánimo, de la incredulidad, de la desesperación. He tenido momentos en los que oré y sentí que la respuesta no llegaba. Días en los que pregunté a Dios por qué se tardaba tanto. Pero con el tiempo entendí que cada día de espera fue un día de formación. La paciencia no solo me enseñó a esperar por lo que pedí, también me enseñó a depender más de la presencia de Dios que de la respuesta que esperaba. Descubrí que muchas veces, lo que parecía una demora era en realidad la manera en la que Dios me acercaba más a Él. El poder de la paciencia no está en quedarme quieto sin hacer nada,
sino en mantenerme fiel al Señor en medio de la espera. La paciencia me mantiene en el camino correcto cuando todo me quiere desviar. La paciencia me recuerda que el tiempo de Dios es perfecto y que yo no tengo que correr delante de Él, solo caminar a su lado. Por eso, cuando hablo del poder de la paciencia, no hablo de una virtud pequeña, hablo de un arma espiritual. Una persona paciente es una persona peligrosa para el enemigo, porque el diablo sabe que puede resistir a alguien que tiene fe por un momento, pero no puede resistir a alguien que tiene fe y paciencia. El enemigo puede intentar cansarme, pero cuando tengo paciencia no me rindo. Él puede tratar de sembrar duda, pero cuando tengo paciencia sigo firme. La paciencia me hace invencible porque me mantiene esperando en la fidelidad de Dios. Y hoy quiero que juntos aprendamos esa verdad. El poder de la paciencia no es solo para soportar, es para conquistar. No es solo para aguantar, es para recibir lo que Dios ha prometido. Y así como Abraham esperó, así como José esperó en la cárcel, así como David esperó en las cuevas, también yo puedo esperar en el Señor, porque sé que lo que Él prometió lo cumplirá. Primer punto, la paciencia me enseña a confiar en el tiempo de Dios. Cuando hablo de paciencia, no hablo de una espera aburrida, ni de quedarme quieto mirando cómo pasa el tiempo. Hablo de aprender a confiar en el tiempo de Dios, aunque mi corazón quiera respuestas ya. He aprendido que mi Padre Celestial nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Su tiempo siempre es perfecto, aunque yo no lo entienda en el momento. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10 versículo 36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esa palabra es tan clara para mí. Yo puedo orar, puedo obedecer, puedo servir, pero si no tengo paciencia, me voy a desesperar antes de ver el cumplimiento. Es como sembrar una semilla y arrancarla de la tierra al día siguiente porque todavía no veo el fruto. La paciencia me enseña a dejar la semilla en manos de Dios, aunque no vea todavía nada en la superficie. Cuando miro la vida de Abraham, me impresiona cómo Dios lo llamó y le dio una promesa de hijo. Le dijo que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Pero pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años, y nada ocurría. Abraham pudo haber dicho, Dios me engañó, me olvidó, tal vez no era su voz. Pero él aprendió a esperar, y mientras esperaba, su fe fue probada. Romanos capítulo 4 dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Ese es el poder de la paciencia. Sostener mi fe cuando no hay ninguna señal, seguir creyendo cuando todo alrededor me dice lo contrario. Yo recuerdo momentos en mi caminar con el Señor en los que sentí que todo se demoraba demasiado. Oraba por milagros, por respuestas, por puertas abiertas, y parecía que el cielo estaba cerrado. Y en ese silencio aprendí que la paciencia no es pasividad, sino confianza activa. La paciencia me lleva a seguir adorando, a seguir orando, a seguir declarando la palabra, aunque todavía no vea la respuesta. Esa es la diferencia entre esperar en Dios y simplemente perder el tiempo. El que espera en Dios no se cruza de brazos, se mantiene firme porque sabe que el Señor nunca falla. Jesús mismo nos enseñó que la paciencia es parte de la vida espiritual. En Lucas capítulo 8, en la parábola del sembrador, dijo que la semilla que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con paciencia. No es suficiente recibir la palabra, no es suficiente emocionarme un momento, necesito paciencia para que esa palabra produzca fruto en mi vida. Muchas veces no veo el fruto porque me falta paciencia para sostener lo que Dios me dijo. Déjame decirte algo que he vivido en carne propia. El enemigo siempre intenta apurarme. Siempre me susurra, Dios se olvidó, Dios no escucha, Dios ya no está contigo.
Pero la paciencia me recuerda que Dios no trabaja en mi reloj, sino en su eternidad. Y cuando yo elijo confiar en su tiempo, el diablo pierde poder sobre mi mente. La impaciencia abre la puerta a la duda, pero la paciencia abre la puerta a la fe. Mira la historia de Abraham de nuevo. Cuando él y Sara se desesperaron, intentaron ayudar a Dios y nació Ismael. Y hasta hoy, las consecuencias de esa decisión siguen presentes en la historia del mundo. Eso me enseña que cuando yo me adelanto a Dios por falta de paciencia, puedo crear un problema que me acompañará por años. Pero cuando decido confiar en el tiempo de Dios, recibo la promesa de Isaac, que es perfecta y eterna. Yo he aprendido que la paciencia es un acto de rendición. Es decirle a Dios: Señor, yo no quiero mi reloj, quiero el tuyo. No quiero mi camino, quiero el tuyo. No quiero mi voluntad, quiero la tuya. Y cuando me rindo de esa manera, siento paz en mi corazón. Ya no me desespero porque sé que el que prometió es fiel. Santiago capítulo 5 dice: mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Así debo vivir yo, como un labrador que sabe que la semilla dará fruto, pero que entiende que hay un proceso, que primero debe llover, que debe pasar tiempo, que no se puede forzar. La paciencia me hace como ese labrador, confiado en que lo que sembré en Dios dará fruto en su tiempo. Cuando confío en el tiempo de Dios, no me comparo con los demás. No digo: Señor, a él ya lo bendijiste, a ella ya le respondiste, ¿y yo qué? La paciencia me libra de la comparación y me centra en el propósito personal que Dios tiene conmigo, porque su plan para mí no es igual al plan para ti. Cada proceso es diferente, cada tiempo es único, y cada promesa tiene su propia hora de cumplimiento. Yo sé que es difícil esperar. A veces la espera duele, a veces la espera quema por dentro, a veces quisiera gritar: Señor, ¿cuándo? Pero en medio de esa pregunta, he descubierto que la paciencia me lleva a conocer más al Dios que prometió, no solo a la promesa misma. Y muchas veces me doy cuenta de que lo que parecía una demora era en realidad una preparación. El poder de la paciencia es me enseña a confiar en el tiempo de Dios, a descansar en él cuando no entiendo, a mantenerme firme cuando no veo, a seguir creyendo cuando parece imposible. Y al final, cuando la promesa llega, no solo disfruto la bendición, sino que tengo un corazón transformado, un carácter maduro y una fe más fuerte que antes. Segundo punto, la paciencia me protege del desánimo y de la duda. He aprendido que uno de los enemigos más grandes de mi fe no es la persecución, no es la falta de recursos, no es la oposición. El enemigo más grande muchas veces es el desánimo y la duda que nacen cuando me canso de esperar. Porque esperar sin paciencia me roba las fuerzas, pero esperar con paciencia me llena de esperanza. La paciencia no solo me enseña a confiar en el tiempo de Dios, también me protege de la desesperación que quiere destruir mi fe. Jesús dijo en Lucas capítulo 21 versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¡Qué poderoso es eso! No dijo que con mi fuerza, no dijo que con mi talento, no dijo que con mis recursos, dijo que con paciencia ganaré mi alma. Eso significa que cuando el enemigo viene con pensamientos de derrota, cuando el desánimo toca mi puerta, cuando la duda quiere entrar en mi corazón, la paciencia me cubre como un escudo y me dice: espera un poco más, Dios sigue en su trono. Cuando pienso en esto, no puedo evitar recordar a José. Él recibió un sueño de parte de Dios siendo un joven, un sueño donde veía que sus hermanos se inclinaban delante de él, un sueño de grandeza, un sueño de propósito. Pero después de ese sueño, en lugar de ver cumplimiento inmediato, lo que enfrentó fue traición, esclavitud, calumnia, prisión. ¿Cómo se mantiene uno firme cuando todo lo que vive es contrario a lo que Dios prometió?
La única respuesta es paciencia. José no perdió su fe porque tenía paciencia. Y esa paciencia lo protegió del desánimo en la cárcel, lo protegió de la duda en medio de la injusticia, lo protegió de rendirse cuando parecía olvidado. Yo me identifico con José. Hay momentos en los que Dios me da una palabra, me habla, me muestra un sueño, pero lo que vivo es lo contrario. Y ahí es donde el desánimo quiere entrar. Ahí es donde la duda me susurra, ¿será que Dios habló de verdad? ¿Será que lo que escuchaste era solo tu imaginación? Pero cuando abrazo la paciencia, me niego a escuchar la voz de la duda. La paciencia me recuerda que aunque esté en la cárcel, el palacio está en el plan de Dios. Aunque ahora me sienta olvidado, hay un día en el calendario de Dios en el que mi sueño se cumplirá. El desánimo es peligroso porque me hace soltar lo que Dios me prometió. El desánimo me lleva a decir, ya no sigo, ya no oro, ya no espero. Pero la paciencia me protege de ese veneno. La paciencia me dice, no te rindas, sigue firme, porque lo que Dios prometió lo cumplirá. Y cuando me mantengo paciente, mi alma no se pierde en la tristeza ni en la desesperación, sino que se mantiene anclada en la esperanza. He descubierto que la duda es como un ladrón silencioso. No llega gritando, llega susurrando. Llega poco a poco, sembrando pensamientos de desconfianza hacia Dios. Y si le abro la puerta, destruye mi fe. Pero la paciencia es la respuesta contra esa duda. Porque la paciencia no solo espera, sino que espera con confianza. La paciencia le dice a la duda, yo no necesito entenderlo todo, solo necesito confiar en aquel que lo prometió. En los momentos más difíciles de mi vida, cuando sentí que las oraciones no eran respondidas, la paciencia me mantuvo de pie. El desánimo quiso hacerme pensar que era inútil seguir creyendo. La duda quiso hacerme cuestionar la fidelidad de Dios. Pero la paciencia me cubrió y me levantó, recordándome que aunque yo no viera nada, Dios seguía obrando. El apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 12 versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Esa palabra, sufridos, significa pacientes. Es decir, que en medio de la tribulación, lo que me sostiene no es la fuerza humana, sino la paciencia que viene de Dios. La paciencia no permite que el desánimo me hunda, ni que la duda me robe la fe. Cuando pienso en José otra vez, me impresiona cómo no permitió que la cárcel definiera su futuro. Él pudo haber dicho, ya no hay esperanza, mis sueños eran una mentira. Pero él siguió esperando, siguió confiando, siguió creyendo. Y cuando llegó el tiempo de Dios, en un solo día pasó de la prisión al palacio. Esa es la recompensa de la paciencia, me protege en los días oscuros para que cuando llegue el día de luz, yo esté listo para disfrutarlo. Déjame decirlo claro, la impaciencia me lleva a perder lo que Dios tiene para mí, porque cuando me desanimo, suelto la promesa, cuando dudo, dejo de creer, y ahí el enemigo gana terreno. Pero la paciencia me mantiene firme hasta el final, y con paciencia mi alma se salva. Yo sé que muchos hoy me escuchan con el corazón cargado. Quizá has estado esperando una respuesta por años, y el desánimo toca tu puerta todos los días. Quizá la duda te ha susurrado que Dios se olvidó de ti, pero yo te digo en el nombre de Jesús, no te rindas, no pierdas la paciencia, porque con tu paciencia ganarás tu alma. No permitas que el enemigo robe tu esperanza, no sueltes lo que Dios te habló. Si José pudo esperar en la cárcel, tú también puedes esperar en medio de tu prueba. He aprendido algo precioso, la paciencia no solo me guarda de caer en la desesperación, también me mantiene sensible a la voz de Dios en medio de la prueba. Cuando me desanimo dejo de escuchar, cuando dudo cierro mi corazón. Pero cuando me mantengo paciente, sigo abierto a lo que Dios quiere hablarme, y muchas veces es en ese proceso donde recibo las revelaciones más profundas de su amor.
El poder de la paciencia es me protege del desánimo y de la duda. Y cuando me cubro con esa paciencia, mi alma se fortalece, mi fe se mantiene viva, y mi esperanza no muere. Puedo estar en el desierto, puedo estar en la cárcel, puedo estar en la prueba, pero mi paciencia me recuerda que la promesa sigue en pie y que Dios sigue siendo fiel. Tercer punto, la paciencia me prepara para recibir la promesa de Dios. He aprendido que Dios no retrasa sus promesas. Lo que yo llamo demora, Dios lo llama preparación. Muchas veces me pregunté por qué tuve que esperar tanto tiempo por algo que Él ya había dicho, y entendí que no era que Dios se hubiera olvidado, sino que me estaba preparando para recibirlo. La paciencia no es un castigo, la paciencia es una escuela, y en esa escuela Dios moldea mi carácter, fortalece mi fe y me capacita para manejar lo que viene. Santiago capítulo 1 versículos 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa palabra es una revelación para mí. La paciencia tiene una obra completa. No es algo pequeño, no es una virtud sin importancia. La paciencia tiene una tarea, perfeccionarme, hacerme maduro, capacitarme. Y cuando esa obra se completa en mí, entonces estoy listo para recibir lo que Dios me prometió. David es un ejemplo poderoso de esto. Dios lo ungió como rey siendo un joven. Samuel lo llamó y derramó el aceite sobre su cabeza. En ese momento la promesa ya estaba hecha, pero no fue coronado rey de inmediato. Pasaron años, años de persecución, años de vivir en cuevas, años de ser perseguido por Saúl. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba preparando. Si David hubiera sido coronado el mismo día de su unción, no habría tenido el carácter para soportar el trono. La paciencia lo formó. La paciencia le enseñó a depender de Dios en el desierto. La paciencia le enseñó a perdonar a sus enemigos. La paciencia le enseñó a esperar el tiempo perfecto. Yo entiendo que en mi vida es igual. Dios puede darme una promesa hoy, pero eso no significa que mañana ya la vea cumplida, porque antes de la coronación viene la preparación. Y esa preparación se llama paciencia. Es en el tiempo de espera donde Dios trabaja más profundamente en mí. Es ahí donde quiebra mi orgullo, donde fortalece mi fe, donde me enseña a orar como nunca antes. La paciencia me transforma por dentro, para que cuando llegue lo que Dios tiene para mí, yo no lo pierda ni lo destruya. Pedro escribió en su segunda carta capítulo 3 versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¡Qué palabra tan clara! No es que Dios se tarde, es que Dios es paciente conmigo. Si todavía no he visto lo que Él me prometió, es porque Él sabe que necesito ser formado. Él está esperando a que yo esté listo, y cuando lo estoy, la promesa se manifiesta sin retraso. He vivido momentos en los que me desesperé pensando que Dios se olvidó de mí, pero con el tiempo entendí que cada día de espera era parte de un entrenamiento. Dios estaba trabajando en áreas de mi vida que yo ni siquiera veía. A veces la espera me parecía dura, pero cuando llegó el cumplimiento entendí que había valido la pena. Si hubiera recibido antes lo que pedía, tal vez lo habría arruinado. Pero la paciencia me preparó para recibirlo en el momento correcto. Déjame mostrarlo con otro ejemplo bíblico. José fue un soñador desde joven, pero antes de llegar al palacio pasó años como esclavo y prisionero. ¿Por qué? Porque en la esclavitud y en la cárcel aprendió administración, fidelidad, perseverancia. Si hubiera llegado al palacio sin pasar por la cárcel, no habría tenido la sabiduría para gobernar. La paciencia lo formó como líder, la paciencia lo entrenó para manejar la abundancia después de la escasez. Lo mismo hace Dios conmigo. Lo que yo llamo demora es en realidad un proceso de capacitación.
La paciencia me prepara no solo para recibir la promesa, sino también para valorarla, porque lo que se recibe rápido a veces se desprecia rápido, pero lo que se recibe después de esperar, después de luchar, después de confiar, se valora profundamente. Cuando recibo lo que pedí después de haber esperado pacientemente en Dios, mi corazón se llena de gratitud. Sé lo que costó, sé lo que viví, sé lo que soporté, y entonces cuido más lo que Él me dio. He visto a muchos perder lo que Dios les entregó porque no estaban preparados para manejarlo. No tenían paciencia, y cuando llegó la bendición, no supieron sostenerla. Pero la paciencia me da raíces profundas, me hace fuerte por dentro, me prepara para que cuando la promesa llegue, yo pueda disfrutarla en su plenitud. El libro de Hebreos capítulo 6 versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. No es solo por la fe, también es por la paciencia. Fe me hace creer, paciencia me hace sostener lo que creo hasta que lo vea. Y cuando tengo ambas, soy heredero de las promesas de Dios. Yo me miro a mí mismo y digo, la paciencia me ha hecho crecer. Me ha enseñado a no vivir por las emociones del momento, sino por la verdad eterna de la palabra de Dios. Me ha enseñado a esperar en silencio, a confiar cuando no veo, a adorar cuando no entiendo. Y todo ese proceso me ha hecho más fuerte, más maduro, más sensible a la voz del Espíritu. Quiero decirte algo muy personal. La paciencia me enseñó que lo importante no es solo lo que Dios me va a dar, sino lo que Dios está haciendo en mí mientras espero. Porque al final, lo que Dios busca no es solo darme una bendición, sino transformarme a la imagen de su Hijo. Y la paciencia es el cincel que Él usa para formar el carácter de Cristo en mí. Mira a Jesús. Él esperó 30 años antes de iniciar su ministerio. 30 años en silencio, 30 años en preparación, 30 años esperando el tiempo de su Padre. Si el Hijo de Dios tuvo que esperar, ¿quién soy yo para quejarme de la espera? La paciencia me recuerda que no hay gloria sin proceso, no hay victoria sin preparación, no hay promesa sin espera. Por eso hoy puedo decir con seguridad, la paciencia no me roba nada, la paciencia me lo da todo. Me da madurez, me da carácter, me da fe sólida, me da fortaleza. Y cuando llega la promesa, estoy listo para sostenerla. El poder de la paciencia es me prepara para recibir lo que Dios me prometió. No solo me enseña a esperar, no solo me protege del desánimo, sino que me forma para manejar la bendición. Y cuando la promesa llega, ya no soy el mismo, soy alguien más fuerte, alguien más maduro, alguien que ha sido transformado en el proceso. Hoy quiero cerrar diciéndote algo que arde en mi corazón. Si estás esperando una promesa, no te desesperes. Si sientes que todo se tarda, no pienses que Dios se olvidó. Él está trabajando en ti. Él está preparando tu corazón, tus manos, tu vida. Y cuando llegue el día señalado, todo lo que esperaste con paciencia se manifestará con gloria. Recuerda a Abraham que esperó y vio a Isaac. Recuerda a José que esperó y vio el palacio. Recuerda a David que esperó y vio el trono. Y recuerda a Jesús que esperó y en el tiempo perfecto fue exaltado. Todos ellos aprendieron a tener paciencia, y todos ellos recibieron la promesa. Así también será contigo y conmigo. El Señor no miente, su palabra no falla. Y si hoy estoy esperando, no es porque Dios me haya olvidado, es porque me está preparando. Y cuando llegue su tiempo, será perfecto, será glorioso, será mejor de lo que imaginé. Por eso hoy decido seguir esperando, seguir confiando, seguir creyendo. Porque sé que la paciencia me prepara para recibir lo que Dios tiene para mí. Y en ese día, levantaré mis manos y diré, valió la pena esperar, valió la pena confiar, valió la pena mantenerme en fe, porque Dios nunca falla,
y sus promesas siempre se cumplen.